¿Cómo están? Bendecidos para bendecir. Bueno, contento a la expectativa de este tiempo, de este momento, de lo que Dios va a aportarnos, de lo que Dios nos va a enseñar por encima de todo, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de oración. Saludos a todos en el nombre de Jesús. Agradecidos al Señor por permitirnos ir o salir por YouTube, por Facebook y por Instagram. Bendiciones a los que están conectados en este momento en vivo y bendiciones a los que van a ver luego la grabación. Padre bendito eres, te damos gracias por tus bondades y misericordias. Eres Dios de misericordias, Padre. Tú eres maravilloso, tú eres grande y poderoso. Oramos, Señor, porque en estos tiempos son los tiempos tuyos, los tiempos de tu actuación, los tiempos de tu manifestación, los tiempos en que necesitamos, Padre, aumentar nuestra fe y depender de ti para ver tu gloria sobre nuestras vidas, para honra y gloria tuya. Muchísimas gracias, Señor. Bendito es tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estaba recordando que esta semana, el día miércoles les compartía así sobre las bendiciones de Dios y cómo nosotros asirnos de esas bendiciones, en el sentido de que nosotros no nos elegimos a nosotros, sino que Dios nos eligió a nosotros y que el Señor Jesús nos puso para que vayamos y llevemos fruto. Nos dio una posición. Tenemos una posición, tenemos un lugar que vivir y vivir ejecutando, declarando. Sí, eso es como para que tengan una idea. La posición de un padre para con un hijo es bendecir al hijo. Y no solamente con la herencia material que le vaya a dejar, no solamente con las enseñanzas, sino también con la fe, el deseo de el deseo de declarar las bendiciones. Y cuando hablamos de declararlas, el deseo de impartirla para que sea activada en la vida de un hijo. Y el hijo va a ver activada esas palabras, esa bendición, si solo si el hijo cree. Y estaba el punto de partida de este tiempo de hablar sobre lo que es la bendición generacional. Sí, la bendición generacional. Y quería iniciar compartiendo en Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró a Raac, de Raac a Boz. Boz engendró de Ruc a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. ¿Sí? Entonces, veo una serie de personajes que tienen unas características, ¿sí? Y es definitiva esa característica, hombre y mujer de fe. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nace el tener fe? Cuando leemos en Génesis 12, versículo 1 al 3, esa experiencia de Abraham con Dios, esa experiencia donde Abraham le cree a Dios, y escuche bien, le cree a Dios, saliendo de su tierra y de su parentela, producto de unas palabras que Dios le declara. Y es interesante que cuando Dios le habla a Abraham, Abraham estaba distante de esa tierra, era una tierra desconocida para él, la tierra que Dios le estaba hablando a Abraham que le habría de dar. Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra
que te mostraré. Entonces Dios no le dice, vamos a mostrarte una tierra, a ver si te gusta, para que compruebes que es buena tierra. Y después vete de casa de tus padres. No, Él dice, vete de la casa de tu padre y de tu parentela a una casa que te mostraré. Aquí el fundamento, la base, la confianza, la seguridad de Abraham no estaba en la tierra que había mirado. La confianza de Abraham estaba en la palabra de Dios. Ahora, no puedo dejar de recordarles algo. Cuán confiable es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan confiable, tan poderosa, y por eso es que es confiable. ¿Y qué hace la palabra de Dios poderosa? Que Dios suelta su palabra y al instante fue hecho. Cuando usted lee Génesis capítulo 1 y lee todos esos versículos que dicen, y dijo Dios, y dijo Dios. Y en Génesis 1, todos lo que Dios dijo fue hecho al instante. ¿Sí? Entonces, el poder de la palabra de Dios radica en que cuando Dios habla, las cosas suceden. ¿Sí? Y recuerdo un canto que habla que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Pero realmente es interesante entender que cuando Dios suelta su palabra, es que suceden cosas maravillosas, cosas poderosas, expresiones que me vienen a la mente. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesús dijo, quiero, sé limpio. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y al instante, dice la Escritura, al instante. ¿Y cómo llevar eso de un mero conocimiento a una convivencia con Él? Y definitivamente depende de la comunión con Dios, porque la relación con Dios va en una acción que nos lleva a tener comunión con Él. Y cuando Dios le dice a Abraham, ve a una tierra que te mostraré, pero no le dice que vaya primero a explorarla, sino crea mi palabra, que te voy a llevar a un lugar seguro, a un lugar de prosperidad, a un lugar de bendición. Y Dios le refuerza a Abraham, le dice, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y cuando Dios le está hablando a Abraham, Dios le está hablando a Abraham, de manera que Abraham está conociendo a un Dios y teniendo una comunión con ese Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Así lo dice en Romanos 4:17. ¿Ve? Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y cuando declara que haré de ti una gran nación, le está diciendo a un hombre cuya esposa es estéril, no tenían hijos, le dice, haré de ti una nación grande. Le está llevando a Abraham a que crea en esa palabra. Cuando hay un salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces, vemos que cuando Dios le habla a la naturaleza, al instante es hecho. Y uno de los testimonios que nos muestra a Jesús como Dios es que Él con su voz calmó los vientos y la tempestad. ¿Sí? Y volviendo, que Dios le habla a Abraham, te bendeciré. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? La reacción de Abraham fue creerle, creer a esa voz que estaba escuchando, porque no lo estaba mirando. En fin, creer que la voz que estaba escuchando era la voz de Dios. En ningún momento pensó que se estaba volviendo loco. Solamente estaba escuchando a su Dios. Y Abraham viene de una cultura religiosa de mucha idolatría. Sí,
porque su familia tenía muchos ídolos, ¿sí? Y dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Una de las cosas que impacta nuestra vida es la revelación de entender qué es que seas de bendición, cómo eres de bendición, entender que eres un canal de bendición, entender que eres una persona de bendición, que no podrás bendecir a otros si tú no has sido bendecido, que no puedes llevar a otro a que tenga una experiencia de bendición si usted no ha tenido una experiencia de ver la bendición que viene de Dios. Y cuando Dios le dice a Abraham, serás bendición, en el versículo 13 lo refuerza. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y podemos tener la experiencia de los patriarcas, Abraham, Isaac. Entonces, luego viene la bendición para Isaac. No fue algo nada más que Abraham oró y se le pasaron las bendiciones a Isaac. Por el testimonio de Abraham, por el testimonio de Sara, su esposa. Isaac tuvo fe e Isaac creyó. Isaac aceptó la herencia. Isaac aceptó la promesa. Isaac tuvo que creer que lo que Dios le prometió a su papá o a su padre Abraham, él lo iba a recibir y lo iba a tener, iba a ser posesión de eso. Y vuelvo nuevamente, un paréntesis, entre comillas, en negrilla, y será bendición. Es importante que la fe tiene que ver con la visión que tienes de ti mismo. Si una persona se cree que no sirve, que no vale, que no aporta, que nada le sale bien, o que no puede hacer nada bueno por otros, jamás creerá que es bendición. Y es tremendo cuando Dios le dice, serás bendición. Y cuando le dice a Abraham, serás bendición. Y le dice, tú serás bendición para los demás. Pero esa promesa viene corriendo desde Adán y Eva. Cuando Dios le dice a la serpiente que la simiente de Eva iba a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Ok? La semilla, la simiente, un hijo de Eva iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y sabemos quién es ese hijo. Sabemos que es Jesús, porque en ningún otro hay salvación. No le dice en plural las simientes, sino que le dice la simiente, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios en ese momento se está refiriendo a su amado Hijo, ¿sí? Y está hablando de una manera que, o sea, voy a decirlo así, Dios cuando habla tiene la total seguridad y cree lo que Él habla. Él tiene la plena convicción de lo que está diciendo. Él tiene la plena seguridad que lo que está diciendo va a acontecer. ¿Por qué? Porque en su identidad Él sabe que su palabra es poderosa. Él sabe que con hablar su poder se manifiesta. Él sabe que con hablar es tan poderosa la palabra de Dios que su palabra tiene la bendición de hacerte creer. La palabra de Dios hace que tú tengas fe. Porque la palabra de Dios, como dicen Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, yendo a esa experiencia de Abraham con Dios, Abraham escuchó y al escuchar tomó una decisión: seguir la instrucción de Dios.
Isaac tuvo su experiencia. Y en el caso de Isaac, estaba tan convencido de esa bendición, porque la promesa no era nada más, o el fin de la promesa no era el ser millonarios, el ser ricos. La promesa era, por supuesto que sería bendición, pero algo grande de la promesa era, o lo más esencial o lo importante, de esta familia iba a nacer Jesús, el Señor y el Salvador. O sea, Dios hecho carne, el Salvador. ¿Y qué es lo que hace especial esta familia? Eso. Entonces cuando vamos con Isaac, Isaac tenía la plena seguridad de la bendición, ¿sí? Él ya sabía que era portador de la bendición, con sus hijos Esaú y Jacob. Esaú comete el error de vender por un plato de lentejas su primogenitura, que cualquiera no lo entiende, pero ¿a qué se refería? Vender su primogenitura. Primogenitura era el derecho de que el Señor Jesucristo iba a nacer de su genealogía. Pero Esaú lo rechazó. Esaú rechazó ser el patriarca por medio del cual su línea genealógica iba a tener a José, iba a nacer Jesús, y Jesús iba a ser descendiente de Esaú, o hablándolo como debe ser, Esaú iba a estar en la genealogía de Jesús, pero no lo estuvo porque rechazó. ¿Y rechazó qué? No rechazó la primogenitura, rechazó la promesa que Dios había hecho. Rechazó la promesa de Dios de que en ello estaba la bendición, de que en Abraham serían benditas las familias de la tierra. Isaac estaba seguro y estaba convencido, pero Esaú lo rechazó. Y llegó el momento en que Jacob, quien no rechazó la bendición, no la rechazó porque Jacob estaba convencido. Jacob sí creía en esa palabra, que Dios le había dado a su padre Abraham, y su padre Abraham había dado a Isaac. Y en Génesis 27, 28, está la activación o está el reconocimiento de Isaac sobre el hijo que creía. Isaac pensaba que era Esaú, pero Isaac fue engañado, estaba viejo, ciego, pero Jacob arrebató esa bendición. Ahora, ¿qué hace a Jacob portador de esa bendición? Que él creyó a esa palabra. Porque cada vez, por ejemplo, que Jesús sanaba a alguien, le preguntaba, cuando alguien le pedía un favor, decía, ¿tú crees? Él le dijo a Marta, al que cree todo le es posible. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no es un estado emocional. La fe es una plena convicción, una seguridad. La convicción de lo que dice la Escritura, de lo que dice Dios. Y por lo que Dios dice, yo voy a creer y yo voy a caminar y voy a actuar, voy a pensar y voy a hablar por lo que Dios dice. Lástima que la gente le llama a eso fanatismo. Pero por la gente estar llamando fanatismo a lo que debe ser la relación con Dios, que nos lleva a una comunión con Dios, y que la comunión con Dios no es algo impersonal, sino que es algo personal, donde hay conversación, donde hay una interrelación, donde hay una comunicación, donde existe el feedback. Usted escucha a Dios hablarle y usted le responde a Dios por lo que Dios le está diciendo. Y dependiendo de cómo usted le responda a Dios, usted le está demostrando confianza o fe en Dios. Está el caso de Esaú. Esaú sabía que tenía la primogenitura. Esaú entendía la primogenitura, pero la rechazó. Y Esaú no está en Hebreos 11, donde están los hombres de la fe, porque Esaú no le creyó a Dios. En cambio, Jacob sí está.
porque siendo un engañador, porque el nombre Jacob significa el suplantador o engañador, él creyó a la promesa de Dios, que de su familia iba a nacer el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador de las personas. Y no solamente el Salvador de enfermedades, sino Salvador de problemas, porque entendemos hoy día muchas personas que tenían una vida desordenada, vacía, personas pensando en acabar con su vida y tienen un encuentro espiritual con Jesús y Jesús les cambia la manera de pensar y Jesús les cambia la visión de vida y Jesús hace cosas grandes, maravillosas. Cuando Dios ve el corazón de Jacob, todo engañador, permite que Isaac le bendiga. Y me llamó la atención la bendición de Isaac, cuando le dice en Génesis 27, 25, Dios pues te dé del rocío del cielo. Cuando estamos hablando del rocío del cielo, estamos hablando de esa lluvia que moja toda la tierra, los techos, el lugar donde cae. Que no queda espacio sin que la bendición llegue. Y le dice, Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. O sea, bendito serás con toda la bendición del cielo y la bendición de la tierra. Le está prometiendo a Jacob que va a tener todas las bendiciones necesarias para estar satisfecho o dichoso, físicamente, espiritualmente y almáticamente, de una manera integral. Versículo 28 sigue diciendo, y abundancia de trigo y de mosto. El mosto es vino que sale de la uva. Abundancia de trigo. La buena harina, la harina con que se hace el pan, representando el alimento y la bebida. Recordando que Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y Dios va a añadir todo lo demás. ¿Qué es la añadidura? La añadidura es el pan, la bebida, la ropa. ¿Sí? Si buscamos de Dios, ¿y qué es buscar de Dios? Es interesarnos en ver cómo Él nos bendice y cómo Él trae bendiciones a nuestra vida. Las bendiciones no se heredan en el sentido de como un hijo hereda el carro de un padre, o los hijos heredan la casa de los padres. ¿Por qué? Les voy a explicar. Un padre deja una casa y los hijos no toman esa casa para vivir, la venden para usar el dinero y comprar lo que ellos quieren comprar y tener. Nadie quiere la casa del papá o de los padres. En cambio, cada uno busca su propia bendición, a su propio gusto. Pero en el caso de la bendición, es un asunto de fe, es un asunto de creer. Así como Dios bendijo, así como Dios bendijo a Abraham, Isaac creyó que recibía la misma bendición. Y Jacob pidió esa misma bendición. Dense cuenta, el versículo 29 dice, sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Está hablando algo que ocurre con Esaú. Esaú luego tiene que doblegarse. ¿Por qué? Porque Jacob llegó a ser más grande como nación. Pero, ¿dónde se perfecciona esta expresión del versículo 29? Se perfecciona en un descendiente de Jacob, en un hijo de Jacob. ¿Cuál? En Jesús. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante el Señor. Que toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Y el verso 29 termina diciendo, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Saben por qué Jesús dijo a los discípulos, les enseñó, no maldigáis? Porque un discípulo de Dios no necesita maldecir, porque tiene el respaldo de Dios en cuanto a esto. Dice que el que te maldijere, no lo maldigas, porque esas maldiciones no van a llegar a ti.
y el que te bendijere será bendecido. Y por ello nosotros tenemos que entender que fe no es un asunto de un sistema religioso, no es un asunto o es un tema de liturgias, de échate este baño, de pega 4 brincos, no es nada de eso. Fe es actitud, comportamiento, es un cambio en el carácter, en mi relación con Dios, conocer a Dios y creerle a Dios. Eso es fe. Y Jacob le creyó a Dios y Jacob fue bendecido y tuvo esa herencia de parte de Dios. Hasta aquí quiero dejar este tiempo de esta enseñanza, porque es muy larga. Porque lo importante, Jesús a cada persona le bendijo porque las personas creyeron. Al que cree todo le es posible. Si usted no cree, nada le va a ser posible. Hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿cómo ustedes hacen tantas cosas? ¿Cómo ustedes logran tantas cosas? Nada, tuvimos que creerle a Dios. Él dijo que nos iba a bendecir. Y yo simplemente le creí. Iba a terminar, pero le voy a leer un versículo final. Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28, versículos 12 y 13. Allí está la bendición de Dios a todo aquel que cree. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Cuando dice que creamos a Dios y su palabra, Él promete que todo lo que hagamos con nuestras manos será bendecido. Bendecido significa te llenará de dicha, tendrás buenos resultados, serás próspero. Porque Dios no nos llamó a una esclavitud, a carencias, a debilidades, a flaquezas, cuando Él es nuestro Dios. Y el versículo 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, en el nombre de Jesús. Que los guardes y los cumplas. Los mandamientos no los aprendemos para cumplir un ritual religioso. Los mandamientos son para convivir con Dios y convivir con las personas. Ya les he enseñado antes que los mandamientos nos enseñan cómo debe ser la relación con Dios y la relación con nuestros semejantes. Al Señor tu Dios adorarás, no adorarás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, sino solo a Dios, que es espíritu y es verdad. Y con los seres humanos, ¿qué vamos a hacer? No matar, no robar, no codiciar lo que otro ser humano tiene, no tener envidia, honrar padre y madre. La relación con Dios es simplemente aprender de Dios cómo mejorar mi relación con Él y con los seres humanos, cómo llevar la relación adecuada. Entonces eso trae bendición para nuestras vidas. La herencia de Dios es la fe. Sé que algunos van a quedar, bueno, pero lo que dijo el apóstol, él dijo que la herencia no se recibe de una manera, no. Mis hijos no van a ser salvos porque yo sea salvo. Mis hijos van a ser salvos si ellos aceptan que Jesús es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Mis hijos no van a ser salvos por ser el pastor principal, por ser los hijos del pastor principal de esta iglesia. Ellos van a ser salvos por tener un encuentro con Jesús. Mi madre, mis hermanos no van a ser salvos por ser familia. Van a ser salvos por abrir su corazón a Jesús, por tener una relación con Jesús no religiosa, no impersonal, una relación personal, una relación donde Él te habla y Él te convence de los errores, fallas o pecados que tengas y día a día te hace una mejor persona en el nombre de Jesús. Y esa mejor persona, todo lo que haga con su mano va a prosperar y va a ser bendecido para bendecir en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, honra y gloria recibe en este momento. Tu palabra es poderosa, Señor, pero es poderosa porque eres hacedor de maravillas. Cuando la creemos, hecho está, Señor. Sé glorificado en nuestras vidas,
Bendice a nuestros hermanos por YouTube, por Facebook e Instagram, Señor, a los que están en este momento y a los que van a escuchar esta enseñanza más tarde, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por bendecirnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como tengo unos minutos más, porque, miren, ¿sabe? Estamos en el tiempo de la manifestación de Dios. Estamos en los tiempos donde las personas no pueden salir a trabajar para su comida. Estamos en los tiempos donde hay que cuidarse, porque cualquiera que inocentemente va a trabajar puede regresar enfermo a su casa. Estamos en el tiempo donde necesitas que Dios obre. Y te voy a terminar con una historia de una persona que caminaba por la orilla de la playa y veía las dos marcas, o las marcas de 4 pies. Y le pregunta a esa persona a Dios, Dios, ¿y eso? Somos tú y yo caminando en tus mejores momentos, en los momentos de más bendición, de más alegría, de fiesta, de disfrute. Pero de repente ve que se acaban las dos huellas de las dos personas y comienzan huellas de una sola persona. Y le pregunta, Señor, mira, pero estos son momentos difíciles. Con razón tuve momentos difíciles en mi vida. Con razón me sentía solo. Y Dios le dijo, te equivocas. Esas no son tus huellas, son mis huellas. Yo te llevaba en mis brazos. Tenga la seguridad y tenga la confianza. Y aprenda que fe no es mirar para creer. Fe es creer a Dios que Él va a proveer a todos de todo lo que necesite conforme a su riqueza en gloria. Dios, si quiere usar a un cuervo como le dio de comer a Elías, un cuervo le va a llevar comida a usted. No importa cómo lo va a hacer Dios, usted crea que lo va a hacer. Que Dios le va a ayudar, le va a bendecir, lo va a librar de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Pero ha de entender que en este momento en que las huellas de la arena va a una sola persona, usted entienda que esas huellas son las huellas de Dios. Y Dios lo lleva en sus brazos. Y en los brazos de Dios es donde mejor podemos estar, en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga, un abrazo y nos volvemos a conectar el día domingo.